Muy bien, muy buenas tardes. Eh, Iniciamos la segunda parte de la sesión de hoy. Las intervenciones de las sedes foráneas serán todas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Laredo, Ciudad Mante y Matamoros, en ese orden. Empezamos con Laredo. ¿Os escuchan, Laredo? Sí, adelante, les escuchamos bien. Entonces, sus preguntas, por favor, acuérdense de su nombre, por favor, y las preguntas para la doctora Sí, Marion Lloyd. bueno, Marion, sale. doctor Mario, bueno, María, perdón, Marión. Marión, será Oh, francés. Marion. Sí, yo soy un maestro de horario libre, mi nombre es Maximiliano Martínez, tengo aquí a todos mis compañeros quienes en una conversación pronta acerca del panorama que nos dio la doctora en 45 años de lo que ha sucedido en Chile, desde el derrocamiento de Salvador Allende por 11 de septiembre de 1973 por Augusto Pinochet. Nos llama la atención que él con su represión tiró abajo toda la educación, pero después se repone a una matrícula, decían por ahí, de 20,000 estudiantes a 1 millón a la actualidad. Nos sorprende el crecimiento tan pronto, ¿verdad? Y cómo respondió realmente a esto la sociedad. Cómo usaron la infraestructura, cuáles fueron sus docentes y qué respuesta hubo del personal administrativo. Y actualmente también nos preocupa la situación de Chile. Al parecer está estable, pero no sabemos si hay represión o libertad. ¿Y qué pasa con los estudiantes y cuál es la calidad educativa actual? Esa es una pregunta. La segunda pregunta, pues nos llama la atención que las universidades allá son prácticamente de lucro y que el costo de cada estudiante, dice, se genera como $8,000 al año, lo que representa 13,400 pesos aquí por mes. Dice la doctora que es como en la Ibero como 120,000 pesos. Bueno, no sé si se conozca en la actualidad lo que pasa en la máxima casa de estudios que es la UNAM, cuál es el costo y cuál es nuestra calidad educativa actual, cómo se refleja a nivel América Latina y mundial y cómo responden los estudiantes, porque al parecer los movimientos que hemos tenido con los estudiantes de la UNAM no es precisamente en forma muy importante los costos, sino más bien son actividades de tipo político y manipulaciones al estudiantado. ¿Qué se espera también en México con este cambio de poder? Que nos han ofrecido ya por allí el futuro presidente, la creación de 2 nuevas universidades. Esa es la segunda pregunta, ¿verdad? Y si podríamos acotar alguna otra pregunta, pues si hay tiempo, pues podemos mencionar cuál es la actitud actual del presidente Sebastián Piñera. ¿Creen ustedes que pueda lograrse lo que él ha propuesto si ha pasado mucho tiempo y se nos hace mucho tiempo él pueda moderar todo y que el Estado se haga cargo de plano de los costes del estudiantado superior? Entonces, será una él ofreciendo, como sucede en todos los estados, que es el poder, es la ambición del poder, básicamente lo que manipula a los estudiantes. Pues esas serán nuestras 3 preguntas. Muy bien, pues muchas gracias. Le agradecemos su interés por las preguntas. Muy bien, sigue Ciudad Mante. Me gustaría hacer, antes de que Ciudad Mante entre, es un poco dos cosas. Uno, mucho más claras las preguntas. La última parte de la de Ciudad, de Laredo la perdimos. Y la otra es tratar de ser como más breves y directos al punto, porque si no, no nos va a dar tiempo de que intervengan más colegas. Muy bien. Entonces, Ciudad Mante, por favor, sus preguntas. Buenas tardes.
Nuestra pregunta es, ¿cuáles son los resultados de este movimiento en el país? ¿Cuál ha sido su repercusión? Si partimos de que la educación te da un alto nivel académico y esta es cara en Chile, ¿qué tanto esto ha influido en que la población deje de estudiar? Muy bien. ¿Es la pregunta? Bueno, sí, es la primera, claro. Pero ¿habrá otra? ¿Demante? ¿Otra? No, es la única. Muy bien, les agradecemos su concesión. Muchas gracias. Concreción. Matamoros. Adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es de aquí de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Enfermería Matamoros. Mi nombre es Beatriz Espinosa, docente de horario libre. Las preguntas son, nos llama la atención el alto costo de lo que es las universidades chilenas. Si corresponden ese alto costo a la calidad académica. La segunda, ¿qué posibilidad existe que la universidad ofrezca las becas crédito con intereses mínimos y a plazos cortos? Muy bien, pues muchas gracias si son sus preguntas. Les agradecemos. Bien, doctora, adelante. Muchas gracias por las preguntas. Yo creo que, bueno, las primeras eran un tanto generales. Trataré de tocar algunos de los puntos de los de Laredo. ¿Cómo se dio este enorme crecimiento? Pues en parte, como mencioné, esta modalidad de financiamiento hizo que las universidades tenían más dinero, pero a costo de que las familias tenían que hacer cargo de la educación. Entonces, no es lo mismo que el Estado se encarga de pagar los maestros, de pagar las instalaciones, la universidad, a que los estudiantes lo hacen. Entonces, eso permitió, sí, un crecimiento enorme, pero a costo de una situación muy difícil para las familias chilenas. Y como decía, pues muchas veces es una situación que la gente no mide en su momento. Si un estudiante de 17 años no imagina cómo va a ser a los 39 y seguir pagando sus deudas. También una cosa que no mencioné, la fórmula que tienen es que tienen que pagar un 10% de sus ingresos, no es un monto fijo, lo cual se hace, entonces si yo gano menos, pues pago menos, pero ese 10% puede no sonar como mucho, pero termina siendo algo, pues la verdad, a veces muy pesado. O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos un 10% disponible de nuestro sueldo mensual durante 20 años que podemos dedicar a otra cosa, ¿no? Es como pagar la renta todos los meses por 20 años. Entonces, por un lado, permitió esta expansión, pero por otro lado, pues tenía un costo, pues, y aparte como amarra a las personas a escoger cierto tipo de trabajo por encima de otro. Igual alguien quiere ser músico y termina trabajando en un banco porque piensa que de esa forma va a poder ganar más. Entonces, condiciona mucho el futuro de la gente durante pues varias décadas, ¿no? En términos de la calidad de educación, hay varios reportes, es muy variada. Chile tiene algunas universidades excelentes y tiene muchas universidades como estas que maneja Laureate y las otras con fines de lucro de muy baja calidad, la verdad. Hay unos estudios también hablando de altas tasas de deserción y eso es gravísimo. Una cosa es que una persona deserta y no tiene una deuda, otra cosa es que deben todo ese dinero que lo han pedido prestado, y el hecho de que salgan de la universidad después de un año no quiere decir que se les borra la deuda. Entonces, no solamente no cuentan con un título universitario, pero de repente también están endeudados. Entonces, hay mucho problema con eso, hay mucho problema con la cuestión del control de calidad. Y todo eso durante la dictadura pues fue básicamente cero.
y después se ha tratado con las reformas de Bachelet de introducir distintos mecanismos, pero realmente es muy difícil cuando ya abriste las puertas a un sistema tan privatizado, pues el Estado realmente no tiene tanto control. Y también hay una demanda en donde ya hay una expectativa de que cierto porcentaje de la población, a que la mayoría va a ir a la universidad, de repente empezar a cerrar instituciones porque son malas, pues también tiene pues un impacto. Entonces es difícil, como que tienen que ir poco a poco controlando esa situación. Bueno, hablando del costo en la UNAM, pues básicamente a la mayoría de nosotros nos cuesta 20 centavos al año, que cuesta menos del papel de lo que cuesta el papel para emitir nuestro recibo. Lo que nos cuesta es formarnos para pagar esos 20 centavos. También hay ciertas áreas de la UNAM en donde sí ciertos posgrados que tienen costos, pero realmente pues no se puede comparar lo que pagamos aquí, desde luego. En cuanto a la manipulación de los estudiantes, no sé bien a qué se refieren, si están hablando del actual movimiento estudiantil en la UNAM. Yo creo que desde mi perspectiva tiene razones de ser muy genuinas, muy importantes, empezando por una enorme violencia por parte de los grupos porriles, del acoso de las mujeres. O sea, yo creo que hay mucha justificación por lo que están reclamando los estudiantes. En cuanto a la actitud de Piñera, pues sí, evidentemente, alguien que empezó diciendo nada es gratis en la vida, jajaja, y de repente se reelige y tiene que decir, sí, vamos a seguir con este programa, pues obviamente, pues qué tanto es un cambio, así que él se volvió budista y tuvo un cambio, no creo. Yo creo que sí está midiendo la situación y sabe que no va a durar en el poder y no pudo haber sido reelecto si no hubiera pues seguido con esta línea. Como decía Emmanuel, si un 87% de la población está a favor de una política, pues el presidente, si no es un dictador, pues tiene que seguir adelante con esa política. Ahora sí va a ser difícil, todo depende de la economía, cómo lo manejan, si logran los consensos que necesitan para cambiar todo lo que se tiene que cambiar en términos de impuestos, en términos de cómo funciona el financiamiento del sistema, pues no es nada sencillo, pero yo creo que él sabe que si no lo hace, va a tener a todos los estudiantes en la calle el resto de su mandato. Y bueno, la pregunta de Ciudad Mate, en términos de los resultados de este movimiento, pues yo creo que obviamente ha sido cambiar completamente la discusión en torno a cómo se debe financiar la educación superior y qué se debe hacer con las universidades con fines de lucro. Están presionando muchísimo a las universidades de Laureate. Cerraron una universidad hace poco y están multando a estas instituciones y van a tener que ver pues qué van a hacer con este tema, pero todavía yo creo que ninguno de los gobiernos han querido realmente comprar la bronca, pero están teniendo que enfrentarlo y ver. También son bastante inteligentes estas instituciones de buscan la forma en que no es tan claro que están nada más lucrando, pero cada vez hay más investigaciones y hay más presión para hacer algo en ese sentido. Y bueno, si dejan de estudiar porque es muy caro, por supuesto que sí. O sea, por eso están abandonando muchos estudiantes. Y yo creo que sobre todo los que van a las instituciones que no son de tan alta calidad, como pasa en México. O sea, mucha gente empieza yendo a la Universidad de Insurgentes o distintas universidades, pues francamente patito, y luego se dan cuenta que puede que parecen muy baratas, pero pues son baratas porque casi no tienen profesores, porque no tienen condiciones, porque no están aprendiendo, o simplemente los estudiantes están trabajando tanto que no pueden seguir estudiando. Simplemente que en Chile el efecto es te sales con una deuda gigantesca. Entonces es una doble bronca terrible. Y bueno, pasando a Matamoros con Beatriz, si este alto costo corresponde a la alta calidad académica, yo creo que no. O sea, en general no. De hecho, hay estudios en donde dicen que esos $8,000 que están pagando ni siquiera es lo que está invirtiendo la universidad. Les dio muchísima libertad, primero con Pinochet y una política que ha seguido a las propias instituciones para que determinen cuánto van a cobrar. Dijeron, bueno, es esta idea de la mano invisible, el mercado va a regular eso
y pues no hay problema. Si es demasiado caro, pues ya no van a ir a tal universidad. Pero eso finalmente no sucede. La gente quiere ir a la universidad mejor rankeada y van a pagar lo que se les pide. Y más, si les da un préstamo, entonces parece, bueno, pues ya ahí está el dinero. Y como decía, pues no miden el efecto de pedir prestado esa cantidad de dinero a largo plazo. Pero en muchos de los casos hay instituciones de esos como con fines de lucro que están cobrando casi como la Universidad de Chile, pero con una educación pues nada que ver, ¿no? Como vimos, pues casi no tienen apoyos del Estado, la mayoría del dinero viene del estudiantado. Entonces hacen todo lo posible por atraerlos. Y, por ejemplo, las universidades de Laureate tienen una cosa que ofrecen como vamos a ser estudiantes del mundo y ofrecen cursar un semestre en otro país, pero luego tienen mayores costos esos intercambios y es cursar un semestre en otro país, en otra universidad de pues no tan buena calidad. Que creo que ocurre también en México, las universidades que son de Laureate aquí, que es la del Valle de México y la Unitec, son un poco más económicas, bueno, la Unitec bastante, pero la educación que imparten yo creo que no se puede comparar con la Ibero, con el ITAM, y sin embargo son bastante caras, ¿no? Y bueno, la posibilidad de que introduzcan estos préstamos con bajos intereses, niveles de interés, yo creo que sí, a tasas de interés, eso sí va a ocurrir, ya lo ha prometido, pero ya siempre es como el diablo está en los detalles. Entonces hablan de que un 2%, pero hay distintas modalidades en donde han salido reportes diciendo que los más pobres lo van a resentir más. Entonces, finalmente, de que esto sea una solución completa, pues no lo es. Y aparte, lo que están exigiendo es que se condone la deuda existente. O sea, ya tenemos, ahorita creo que he visto distintas cifras entre 650,000, 850,000 personas, casi 1 millón de personas que deben muchísimo dinero, un $14,000 en promedio. Sería pues casi, pues ya ahorita con el tipo de cambio, 300,000 300,000 pesos y no les va a hacer nada con eso. O sea, todavía el presidente no ha dicho qué vamos a hacer con 1 millón de estudiantes que deben. Entonces eso es otro tema que creo que va a ser muy difícil de resolver. Mientras se preparan las preguntas de la sala, ¿les parece que lea un par de preguntas que nos han llegado por correo electrónico? Y le agradezco a Gustavo el que haya podido transferirme a mi teléfono porque esa tableta no podía yo con ella. Entonces, bueno, antes le pido a Pati Moreno de la UAP si nos puede reenviar su correo con las preguntas porque no le agregó el archivo de las preguntas, nada más dice, ahí van las preguntas y por más que le busco no hay preguntas. Bien, entonces Pati Moreno, si nos mandas de nuevo por favor las preguntas. Sergio Ulises de la Autónoma de Morelos, Pablo Valverde de la Universidad de Costa Rica, en fin, hay varias preguntas, te agradecen tu presentación, la reseña que ha sido muy buena. Hay una pregunta que me llama la atención, y hablando de analogías, en el receso estuvimos planteando el problema del razonamiento analógico. Si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. La UAM, de la Universidad Autónoma de Morelos, que plantea que si la política que se está esbozando por parte de la SEP hoy en día en la transición no se parecen a estas propuestas que ha revisado en la política de educación superior en Chile. Si los estudiantes piden algo más que la disminución de cuotas, esta es también de Tamaulipas, pero le ponen una X, luego me explicas, Dora, qué significa WATX, es otra sede, ¿sí? Perdón, perdón, es de Tlaxcala. Que si los estudiantes no demandan, parece ser, otras cosas, adecuaciones del currículum, no nada más el problema financiero o de las cuotas, sino que si están llamando en su movimiento a modificar el currículum. Y junto con el currículum, ya no me acuerdo de quién es, yo lo apunté, es cómo es posible o cómo se explica
que si son currículums con unas ciertas orientaciones, surge la conciencia estudiantil y se generan estos movimientos incluso de impacto social. ¿Qué pasaría si este tipo de interés por las cuestiones sociales se incorporan formalmente al currículum? Es como una reflexión, ahorita les digo de quién es. ¿Te parecen bien esas? Mientras me ordeno y traduzco cosas como Guatex, como Tlaxcala. No, muy buena pregunta sobre los paralelos con lo que se está proponiendo ahorita el gobierno entrante en la SEP, esta cuestión de expandir la educación superior pública. Yo creo que un poco la diferencia en Chile es que no se está hablando de expandirlas, sino de mantener las instituciones que tienen, porque ellos realmente actualmente tienen una matrícula bruta como del orden de 80%. Que es la más alta de América Latina, por ahí se va con Argentina. Entonces, realmente ahí el tema ya no es tanto cobertura, sino cómo pagar la universidad y la calidad. Y yo creo que aquí en México todavía estamos hablando de cómo abrir las puertas a las universidades. En México, la expansión reciente en la educación superior ha sido mayormente en los institutos tecnológicos, en el sector tecnológico, ¿no? De hecho, la matrícula en el sector privado, curiosamente, en México se ha hasta disminuido recientemente con la crisis económica de 2008. Se ha como mantenido en un 32% más o menos. Pero la expansión en el sector público pues ha sido en este tipo de instituciones que muchas veces no son la primera elección de los estudiantes. Entonces, lo que está proponiendo Andrés Manuel es más bien más universidades como universidades. Yo creo que todavía esa propuesta pues no queda muy claro cómo se va a costear, yo creo que reduciendo los sueldos de los altos funcionarios, pues va a ser difícil construir 100 universidades nuevas, pero de que si hace falta en México, pues sí hace falta, ¿no? Entonces ojalá se puede hacer de alguna manera. Obviamente estas políticas con la globalización pues son contagiosas, inclusive en Estados Unidos, donde jamás se hablaba de educación superior gratuita. Hace como 3 años, Obama propuso que las community colleges, que son como, pues igual de una manera como equivalente a los institutos tecnológicos, pero más bien es como que un título de 2 años de la universidad, que sean gratuitas. Y luego se está hablando Bernie Sanders, que fue candidato, precandidato en las elecciones que finalmente ganó Trump, pues hablaba de educación superior gratuita. Entonces eso también es una cosa que hubiera sido impensable pues quizás hace 10 años. Y la discusión en México igual. O sea, finalmente la población votó por un cambio y un cambio radical y no creo que el equipo de transición esté ignorante de lo que está pasando en Chile. O sea, realmente es decir, si un país tan privatizado, con un sistema tan privatizado lo puede hacer, pues nosotros, ¿por qué no? México, relativo a otros países en América Latina, tiene un porcentaje en la educación superior pública mucho mayor. De hecho, en la región como un todo, la mayoría de la matrícula está en la educación superior privada y varía normalmente entre países, pero en promedio. Si los estudiantes están pidiendo otra cosa más allá de las colegiaturas en Chile, pues sí, están pidiendo mayor calidad, están pidiendo, la condonación de la deuda, que igual viene también en ese sentido. Y lo que les platicaba con este nuevo movimiento muy interesante feminista, hablando de cambios en el currículum, que yo creo que va más allá de nada más la cuestión de feminizar o hacer mayor equidad de género en el currículum. También es una cuestión de erradicar todo este legado de la dictadura. O sea, hay una cosa que permea la cultura en Chile, que uno percibe simplemente, como les decía, el trato de la policía, como que todavía se respira esos años de la dictadura. Por más, y en parte digo, muchos de los guerrilleros y los opositores pues se fueron, o sea, se fueron al exilio, muchos están aquí en la UNAM. Entonces, como que ese movimiento, pues de alguna manera se debilitó y no se ha logrado realmente como que transformar el país para quitar ese legado del todo. Entonces sigue habiendo, pues hace pocos años, no sé, el divorcio fue ilegal, o sea, hay como que muchas cosas de la extrema derecha en Chile que aquí serían inimaginables,
Pero por otro lado, y esto viene un poco como la pregunta del currículum, de cómo se incorporan estas cosas en el currículum, yo creo que cuando hay una dictadura y hay una resistencia a una dictadura que dura 17 años, se forman movimientos sociales mucho más fuertes y con estructuras mucho más fuertes como pasó en Chile y como pasó en Argentina. En México, con nuestra dictadura perfecta, pues de alguna manera como que había la simulación de democracia, entonces eso hace más difícil que se cuajen esos movimientos. Entonces yo creo que se puede explicar lo que decía Emanuel, que dentro de las universidades estos como nodos de resistencia, de activismo estudiantil, porque tuvieron que mantenerse durante 17 años y finalmente lograron tumbar a un dictador que estaba bastante establecido. O sea, no lo tiraron porque se murió, o sea, se fue porque se fue, y eso fue gracias a los movimientos de jóvenes, sobre todo, muchos de ellos dentro de las universidades. Y bueno, no sé si... yo creo que, y sí, en términos de los cambios curriculares que piden, muchos tienen que ver con eso, o sea, un giro realmente a una sociedad más democrática. Yo creo que el hecho de que votaron 2 veces por Piñera, así como ese boomerang, señala el nivel de polarización que hay en la sociedad chilena, como pasó ahorita en Brasil. O sea, mucha gente dijo, ¿cómo es posible que ganó Bolsonaro en Brasil? Pues ganó en parte porque durante la mayor parte de la historia de Brasil no ha sido una democracia. Y pasa un poco lo mismo en Chile. O sea, tiene una larga historia de movimientos de gobiernos de derecha. Lo de Salvador Allende fue como una cosa excepcional y sigue siendo una sociedad bastante conservadora, ¿no? Entonces, pues sí, estos cambios culturales pues generalmente toman mucho tiempo. Si tienen preguntas aquí, bien, aquí abajo a mi izquierda, por favor, le pasan un micrófono. Aquí hay una interesante, que si las mujeres han hecho algo más en Chile que presentar su linda cara. Aquí lo pusieron, ¿no? Entonces, ahorita les digo. Es de Colombia. No, me parece bien que se ha hecho demasiado hincapié en Camila Vallejo, ¿no? Entonces, en términos de que sí hubo algo más que la linda cara. Y hablan de que si hay congruencia entre lo que se plantearon como estudiantes, mientras llega el micrófono, que si hay congruencia a la hora que llegan a la representación popular, en términos del tipo de política que impulsan en la tribuna. Es una colega colombiana, ahorita les digo quién es. 2, 3. Pero no quieren darle. Está bien, vamos. Mi nombre es Yadir Pérez Trejo, soy estudiante de la maestría en estudios latinoamericanos. Una pregunta. Si el golpe de Estado por el cual se derroca a Salvador Allende y se impone a Pinochet es un producto norteamericano, ¿no? Es la mano invisible de Pinochet, es Estados Unidos y sus intereses. Cuando se derroca a Salvador a Pinochet, pues también tiene que ver no solo la resistencia interna en Chile, sino que la política exterior norteamericana cambia su matiz, ¿no? Ya no hay un enemigo Unión Soviética que vencer, y entonces relaja su matiz, más no sus intereses, más no su control, más no su neodoctrina Monroe hacia el sur. ¿Qué tanto? Porque se hizo hincapié cuando hablaban del cobre, porque parece que de repente ya se plantea, ahí está el plan, 2000 tanto, lo reducimos a tanto por ciento, 2020 a tanto por ciento, 2000, no me acuerdo, se vuelve 2018 gratis, ¿no? Y de repente, se cae el precio del cobre. Y resulta que los precios internacionales también tienen que ver con la política de Wall Street. ¿Qué tanto el imperialismo norteamericano, con su control internacional de precios, con la banca anglosajona israelí, está provocando que no se concrete ese plan de gratuidad porque se verían afectados sus intereses?
Y no sé si me permitan un comentario, porque también cuando preguntaban en Tamaulipas, ¿no? Aquí pagamos 20 centavos, en algunos lugares incluso de nuestra máxima casa de estudios no se paga. Por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, yo estudié la licenciatura en Letras Hispánicas también, y no ni 20 centavos, ¿no? Como consecuencia del movimiento de 99-2000. Pero yo recuerdo que se entiende, ¿no? Como para quererle dar la vuelta a la frase de Piñera. Si Piñera dice que todo es todo cuesta, pues sí, el pueblo ya pagó con sus impuestos esta universidad. Ahí está el costo pagado. ¿Por qué habría que pagar más si ya lo pagamos con los impuestos? ¿No? ¿Alguien más aquí? Leo otra pregunta parecida a la de ¿qué implicaciones políticas y sociales tiene el hecho de que fuera una mujer uno de los rostros del movimiento estudiantil Colombia? Sigue por ahí. Hay algo que... Bueno, hola, yo soy Gil de posgrado en Pedagogía y mi pregunta es mencionaba que había diferentes grupos estudiantiles por niveles educativos. ¿Tienen alguna comunicación entre ellos, algún vínculo que los una, los mantenga en contacto político, activista? Sí, ya está. Gracias, buenas noches, Atzelvi Hernández. Solo si los muchachos en Chile están reflexionando sobre el tema del acceso, los exámenes de admisión y si en el movimiento ha habido algo al respecto. Aquí. Buenas noches, Candelaria de la Maestría en Estudios Latinoamericanos. Me generaron un poco de dudas sobre la organización del movimiento, o sea, qué estructura tenían, si no tenía estructura. Mencionaron, bueno, el doctor mencionó la preponderancia del PC, pero digamos, ¿qué ideas organizativas compartían o no? Si había disputas internas, formas de manifestación más allá de la ocupación de las universidades, de las marchas. Y un comentario que a partir de lo que estaba contando del tema de la deuda, me surgió. Yo fui a Chile en el 2012 y un vendedor de cosas en la calle, que no era estudiante, pero era deudor, nos decía que en Chile el tema es que salís de la universidad siendo deudor, pero no tenés trabajo, ¿no? Entonces, ese es otro problema que creo que se relaciona muy bien con lo que dice Yadir y que me hace pensar justamente digamos, verlo en una perspectiva regional, ¿no? Con lo que está pasando en Brasil, con lo que está pasando en Argentina, con Piñera ahora, en donde el año pasado también fui a Chile y no podía creer que la mayoría de la gente decía que quería que volviera Piñera, ¿no? Entonces, también pensar a partir de eso los límites del movimiento, o sea, permitieron que cambiaran los gobiernos, ¿no? O movilizar un poco la política más estructural, digamos, pero en la gente, digamos, en la gente hubo oposición, los apoyaron más allá de los trabajadores, generaron rechazo, porque sabemos que mucha gente, las movilizaciones y las marchas y los disturbios y las tetas al aire de las feministas les molestan, ¿no? Entonces se genera el efecto contrario. Bueno, no sé, fue una pregunta muy larga, pero son cosas que me quedaron ahí pendientes. Gracias. Unos comentarios breves ahí, tratando de contribuir ahí con algunos temas, Marion. Creo que hay que tener mucho cuidado en caracterizaciones simplistas de cómo se dan los grandes fenómenos económicos y los grandes cambios políticos, porque miren,
en Chile tuvo tanto impacto en no poder alcanzar la meta de gratuidad, el tema de la caída del precio del cobre, como la resolución de la Suprema Corte de Justicia chilena, en el sentido de que no se podía aplicar el principio de la gratuidad solo a las universidades que nosotros llamaríamos públicas, pero que ellos llaman estatales, ¿sí? Y que también, si se aplicaba a las estatales, se tenía que aplicar a las privadas. Y con esto le dieron un golpe brutal a el proyecto de establecer la educación universitaria gratuita, porque implicó un monto muchísimo más grande, ¿no? Entonces, para no perder de vista que en nuestros países también hay dinámicas políticas y económicas internas que están determinando procesos y cómo se dan. Es cierto que el cambio, la caída de Pinochet ya no contaba desde hacía varios años con la defensa a ultranza que tuvo de los Estados Unidos al principio, pero tampoco se puede explicar porque Estados Unidos decidió que había ya que quitar a Pinochet, sino que realmente hubo un crecimiento del movimiento social. Es importante tener muy claro que Chile es un país extremadamente polarizado, casi tanto como Estados Unidos, ¿no? Y que hasta este periodo último de Bachelet, la organización del Congreso, por ejemplo, del Senado y la Cámara de Diputados, todavía correspondía a la que había establecido el pacto de salida de la dictadura con Pinochet. Entonces, eso requería de unas mayorías tan brutales que solo se alcanzaron en esta situación gracias al movimiento estudiantil, porque hubo una mayoría amplísima que no tenía precedente histórico y que permitió cambiar la Constitución para que no hubiera senadores vitalicios, por ejemplo, para que no se establecieran el tipo de mayorías calificadas en el Congreso que había habido antes. Y esto abrió un espacio de acción política muy diferente, ¿no? Lo último que quiero mencionar es también, nos hemos centrado en el movimiento estudiantil, que era en Chile, que es el tema de hoy, pero eso no quiere decir que todos los procesos políticos en Chile los explica exclusivamente el movimiento estudiantil. En efecto, Bachelet perdió simpatía entre los estudiantes, pero la principal causa de la caída del gobierno de Michelle Bachelet en este último periodo fueron los escándalos de corrupción económica que tuvo no solo el gobierno, sino la propia familia de Bachelet, y que la colocaron en una situación a la defensiva política desde muy pronto en su gobierno, a diferencia del que había tenido antes, ¿no? Entonces, termino nada más diciendo, tengamos un panorama más amplio de cómo se dan estos procesos políticos y de que sí hay momentos, yo diría que el momento decisivo donde el movimiento estudiantil cambia la correlación de fuerzas nacional fue 2010-2011 con este 87% de la opinión pública y recoger lo que decía la compañera, que eso no es estático. En una sociedad chilena conservadora, ese 87% empieza a cambiar no solo por los movimientos de las mujeres y ese tipo de cosas, yo creo que quizás menos con ese asunto, que cuando empiezan los privados a cerrar escuelas en protesta por la prohibición de la educación con fines de lucro, y las empezaron a cerrar, y los hijos de la clase media se empezaron a quedar sin las escuelas a las que iban, y le empezaron a echar la culpa a Bachelet, y entonces empezaron a pensar que quizás ese apoyo que habían dado a la gratuidad educativa había sido una equivocación, porque, y esta es la riqueza de un seminario como la política es así de dinámica, ¿no? Y hay que entenderla en esa cuestión que cambia, donde la correlación de fuerzas cambia y los proyectos políticos se van modificando, ¿no? Gracias. Bueno, voy a empezar comentando algunas de las cosas que dijo
Manol, porque creo que sí es muy importante esta como fluctuación y la cantidad de variables que incidan en cuando hay cambios sociales o no. Por ejemplo, la resistencia, o sea, cada vez que hay un movimiento, bueno, vamos a cerrar las universidades con fines de lucro, pues obviamente hay como estrategias bajita la manga. Entonces, una cosa que se me olvidó mencionar es que una de las razones detrás del actual movimiento o protestas es que el Tribunal Nacional Superior del país dijo que en la actual legislación de educación superior no se puede prohibir a las universidades de ser propiedad de otras empresas. Es decir, entonces dicen, estamos prohibiendo el lucro, pero no podemos prohibir la actividad empresarial, porque eso es anticonstitucional. Entonces hubo como una discusión ahí, pero ¿eso qué significa? O sea, finalmente la ley lo que dice es para evitar estos trucos que estaban haciendo las universidades con fines de lucro. No puede haber nada de lucro ni que huele a lucro. Y ellos dijeron no, pero el tribunal dijo no, la verdad eso es como si fuéramos un país comunista. Entonces siguen insistiendo en que eso no tiene implicaciones, pero por supuesto que sí. O sea, finalmente están validando estas maniobras que hacen las universidades con fines de lucro de tener la otra empresa holding al lado y que sacamos las ganancias por ahí, etcétera. Entonces es una de las como que formas de resistencia que se van gestionando a la par por parte del otro grupo, ¿no? Y obviamente las implicaciones de los cambios económicos. O sea, yo creo que sí es complicado pensar que todo surge desde Washington, que hay como 10 hombres blancos malévolos sentados en Washington decidiendo el futuro de América Latina. O sea, obviamente la política de Washington es enorme y importante, pero por ejemplo la caída en el precio de cobre pues no es nada más causado por Estados Unidos, pero también da cuenta de lo frágil que son estas situaciones. O sea, por ejemplo, hace unos años yo escribí una tesis de maestría hablando de las razones por las cuales estaba tan bien la economía en Brasil y pensando en la ciencia y tecnología, en la inversión en la educación superior, y resulta que no, pues más bien era porque tenían en los commodities, estuvieran altísimos los precios de los commodities. Cambia eso, se cae la economía en China y de repente se colapsa la economía en Brasil. Y ya casi no importa que tengan así mayor inversión en ciencia y tecnología de toda la región, porque eso era una parte pequeñísima de la economía finalmente. Y es un poco lo mismo en Chile. O sea, en momento de bonanza dicen, hoy vamos a mandar miles de estudiantes a estudiar en el extranjero, si se puede hacerlo de la gratuidad. Y para la gente, inclusive la gente rica, pues no les parece tan problemático, porque es como lo que decía López Portillo, pues nada más hay que administrar la bonanza, ¿no? Pero resulta que esa bonanza es muy efímera, entonces ahora están teniendo que lidiar con otra situación y también el efecto de la corrupción, pues básicamente en Brasil ganó Jair Bolsonaro porque el PT estuvo sumergido en unos escándalos de corrupción terribles que permitió que alguien como él podría postularse y decir soy el candidato de anticorrupción y podría ganar, ¿no? Bueno, entonces, regresando a las otras preguntas, pues esta cuestión de, bueno, las implicaciones de que era una mujer, obviamente tener una figura, como decía, telegénica, eso ayuda, pero pudo haber sido un hombre. O sea, yo creo que la figura de Che Guevara es un ejemplo, y luego puede ser Gael García puede ser Che Guevara en el cine y todo el mundo identifica eso y todo el mundo trae playeras de Che Guevara y hay como que esa cosa que es lo mismo porque ganó Peña Nieto, el hecho de que era medio guapito, pues sí, de alguna manera le ayudó, ¿no? Yo creo que ahorita Antonio Meade no tenía el mismo carisma y pues no le funcionó. Pero bueno, finalmente yo creo que pues Camila Vallejo no hay que reducir esa persona a su físico. O sea, es una mujer muy guapa, pero es una mujer sumamente inteligente con una estrategia de convocatoria pues muy impresionante junto con los otros líderes.
cómo se articulan estos movimientos a nivel de licenciatura con los pingüinos, con la media superior. Confieso que no sé mucho de eso, sí sé que estuvieron en contacto, que hay como una transversalidad, porque muchos de estos líderes en la universidad fueron líderes en la prepa primero, en la media superior primero, se pasan así como que tienen larga trayectoria, pero no sé mucho sobre la conexión específica. Pero sí, se unieron, se comunicaron en las manifestaciones para organizar cosas en conjunto. En cuestión de los exámenes de admisión, si eso también es un tema, ¿estás en la agenda más que los exámenes como filtros que excluyen? Está el tema del costo de los exámenes, pero realmente como que no están preguntando o cuestionando tanto el sistema de que haya un examen de admisión como en México. Yo creo que sobre todo porque no hay el problema de la exclusión. Casi todo el mundo que quiere ir a la universidad y que está dispuesto a pagar el enorme costo, puede. Entonces el tema de los filtros de este tipo no es tan sobre la agenda, pero sí se está cuestionando mucho como esta inequidad vertical de que hay universidades de muy baja calidad y de qué manera podemos abrir más espacios en universidades como la Universidad de Chile, las de mejor calidad, pero también estudiar en esas universidades son más caras. Entonces, no sé, es un tema muy, muy complejo que es un tanto diferente que la situación en México. Y bueno, esta cuestión de la falta de trabajo cuando salen de las universidades, eso sí, hay un enorme problema y como que pasó, por ejemplo, en Corea del Sur, todo el mundo decía, qué maravilla, casi todo el mundo va a la universidad. Pues resulta que no encuentran trabajo o salen de la universidad en Corea y están trabajando de electricista o en otra cosa, porque pues obviamente no hay trabajos de collar blanco para todos los egresados del sistema universitario, y pasa un poco lo mismo en Chile. Cuando se acelera de esa forma, se expande tan rápidamente en la matrícula, la economía no responde de la misma manera. Sigue siendo un país en vías de desarrollo y no hay trabajo para todo el mundo. Entonces sí es un tema de mucha preocupación, y sobre todo cuando están cargados con estas deudas. Rechazo al movimiento, por supuesto. O sea, como decía Imanol, es una sociedad súper polarizada. Y a mí me sorprendió leer la semana pasada uno de los como grandes figuras de la educación superior en Chile, que es Joaquín Brunner. Salió con una columna diciendo, otra vez esos quejosos estudiantes, y qué quieren, y nunca los podemos satisfacer. Y a mí no es un académico conocido por ser de izquierda, o sea, sí tiene otro perfil, pero ha sido muy crítico del movimiento estudiantil, diciendo que nunca van a estar satisfechos, y un poco con esta lógica de, bueno, alguien sí tiene que pagar. Entonces, pues probablemente es el académico más reconocido en Chile de este tema, y obviamente es influyente y refleja parte del sentir de parte de la academia. Hay otras figuras, hay Andrés Bernasconi, que está en la Universidad Católica, que escribe mucho en inglés, escribe muy bien, es como el Andrés Oppenheimer de Chile, y él también ha criticado. Bueno, más a la derecha, bueno, creo que Andrés Oppenheimer también es bastante... pero bueno, son un poco la lógica que tienen muchas veces es, ¿por qué no podemos ser más como Estados Unidos? Entonces sacan estos comparativos con Estados Unidos, de qué forma Chile podría ser más como Estados Unidos, porque no aprenden de estas lecciones. Y pues sí, hay estas voces que son muy evidentes. Y no sé si se me olvidó algo. No sé si contesté totalmente tu pregunta en ese sentido. Yo creo que lo que decía Imanol en términos de por qué hubo este cambio de Pinochet, pues hubo un referendo. No sé si algunos de ustedes han visto la película otra vez de Gael García, que figura mucho en esta plática hoy. Sí, es más o menos, pero sale lo del referendo de si quieren tirar el gobierno de Pinochet o no, y finalmente se vota un sí, pero hay todo un movimiento en las calles, y no creo que hubo mucha influencia de Estados Unidos, sino era el gobierno de Bush primero que decía, bueno, ya, o sea, Chile en ese momento, como decías, no era estratégico, no había necesidad de meterse mucho en el proceso. Pero pues sí, obviamente Estados Unidos sigue ejerciendo muchísimo
influencia en América Latina y apoyando pues tras bambalinas de muchas formas, desde luego que sí. Ajá. ¿Quieres hacer una pregunta? ¿No? Bien, entonces espera que te llegue el micrófono para que quede grabado. Ya mandaron desde Chile una disculpa por el comentario que no quisieron hacer en ningún momento. No era de Colombia, es que Paola de Jesús de Colombia mandó también algo del rostro y del performance artístico, una pregunta, ¿no? Que también parece que en Chile hubo muchas expresiones artísticas en el movimiento que fueron incorporadas, ¿no? Y habla de los rostros de las mujeres. Ahora, no sé si recuerdas. Hola. Ya. Oye, nada más si recuerdas mi comentario a los de Tampico, ¿no? De Tamaulipas. Si quieres, no lo hago. No, sí, hazlo, pero sí. Breve y directo. No, breve. Claro que yo jamás quise tomar una posición reduccionista. Entiendo precisamente que la cuestión es multifactorial, pero tenía la impresión de que no sé, en el discurso de cómo fue el proceso, no estaba presente la relación internacional con una potencia que tiene precisamente injerencia hasta la fecha, como bien señalas, de distintas maneras, con énfasis en un lugar o en otro según cambian las cosas. Y entonces yo por eso me hice la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto la especulación financiera en los mercados ocasiona esa caída del cobre? ¿Qué tanto puede o no tener que ver, dado que el factor económico que impidió aplicar la reforma por la que la gente está peleando fue la caída del cobre, que es el principal ingreso chileno, ¿no? Era en ese sentido. Yo tengo la impresión de que no se tomó o no era necesario, o ese factor internacional no estaba. El espíritu de la pregunta. No tengo muy claro exactamente en qué momento empezó a caer el precio del cobre, pero era más o menos simultáneo con que entró Bachelet en su segundo periodo. Entonces, ya que estaba haciendo sus promesas, ya la situación económica era distinta. Entonces, ella tenía que negociar desde antemano. No sé si estás preguntando si hubo un movimiento para hacer caer el precio de cobre con tal de que no se hiciera gratuita la educación. Creo que no. Sí, no creo que, o sea, no. No, yo creo que difícilmente puede haber como una incidencia en la economía nacional con tal de hacer que no... Porque aparte lo curioso de este caso es que no cuesta mucho más el horario instituir esta política. O sea, eso es lo curioso. No es que van a tener que pagar muchísimo más impuestos o va a ser la ruina del país. Es otra modalidad, es que vamos a mover el dinero de aquí para acá, pero es casi el mismo dinero. Es nada más un cambio de mentalidad de si los estudiantes merecen estudiar de forma gratuita o no. O sea, realmente eso es lo que está en el fondo. Yo creo que Estados Unidos, esa discusión, como decía, en el mismo Estados Unidos están hablando de lo mismo. Entonces no es que, o sea, se está cambiando el sentido común en Estados Unidos en este sentido también. Pero ya se me olvidó lo que iba a agregar en este sentido, pero sí, yo creo que finalmente estos cambios económicos pues son enormes, pero son muy complejos y fue lo que le costó, tuvo que negociar de una forma Bachelet que no igual anticipaba cuando hizo sus promesas de campaña, pero no creo que hubiera como un complot, ¿no? Yo sé, y en términos de que si actualmente la resistencia viene de las altas esferas económicas a este plan, pues los que tienen que perder son los bancos, básicamente, con este proyecto. Pero Piñera ya dijo, vamos a quitar los bancos de la ecuación y la mayoría de esos bancos no son de Estados Unidos. Es Scotiabank, es Santander, entonces no es Citibank, ¿no? Así no es el Fondo Monetario Internacional que va a perder dinero con este cambio, ¿no? Entonces yo creo que es más una cosa más compleja. Gracias. Nada más para terminar y que a lo mejor una de las preguntas quedó ahí, la relación entre el movimiento académico de profesores y los estudiantes. Si hubo alguna forma de articulación.
en Chile. Insisten, muchas gracias por la descripción tan sucinta de algo tan complejo, largo y laborioso. Felicitan. Y bueno, y estas cuestiones, las expresiones artísticas, Paola de Jesús insiste en eso, ¿no? Pero básicamente serían las cuestiones. Lamento que mi conocimiento de las particularidades del movimiento en sí es menos que yo me he enfocado más como que en esta cuestión de la política, lo que piden y lo que han logrado, porque se me hace como en términos de política de educación superior una cosa muy impresionante, y que un movimiento estudiantil logre cambiar completamente el sistema de financiamiento de la educación superior en todo un país. Sí ha habido una integración en términos, hubo mucho apoyo por parte de los profesores, inclusive lo que no mencioné fue el papel que jugó el Consejo de Rectores de las Universidades Kruch, que son estos 25, creo que actualmente son 27 universidades que pertenecen, y ellos negociaron, tienen una injerencia muy grande, que es lo que también logró que hubo como un respaldo más, una legitimación del movimiento. Si no era nada más, como decían, una cara bonita de Camila Vallejo, sino todas las capas del sistema de educación superior apoyaba este movimiento. Y cada que el gobierno venía y decía, tenemos los cambios que vamos a hacer, los rectores del Kruch decían, o sea, esto no está funcionando. Y entonces apoyaron muchísimo a los estudiantes, a pesar de que algunas de estas universidades salían beneficiando por el sistema anterior. O sea, como decía, algunos cobraban colegiaturas que eran mayores o lo que realmente tenían que cubrir para cubrir sus gastos. Estaban como sacando más dinero de este funcionamiento del sistema, pero también ellos vieron, pues no nos gusta, no está bien, está perjudicando a los estudiantes. Entonces hubo como una especie de consenso a través de los distintos jugadores del sistema de educación superior. Y sí, también hubo muchísima creatividad. En la foto que puse en la portada, pues, se ve así todos como están pintados. O sea, no es la marcha del pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Así como que sacaron otro lema, así otros millones de lemas con música, con baile. También hay muchas fotos, les invito a ver en Google, hay unas imágenes increíbles de estudiantes confrontándose contra estos tanques de agua, y no parecen, o sea, el hecho de que tiene adentro agua, pues es una cosa impresionante. Yo fui a Chile hace como 15 años para hacer un reportaje sobre un programa de derechos humanos para estudiantes de Estados Unidos que se fueran allá para aprender de cómo era en la dictadura. Y no podría creer, había una marcha chiquitita enfrente del Palacio de la Moneda y salieron luego los tanques. Yo creo que habían como 45 personas manifestándose y luego, y ven que llegan los tanques y se echan a correr, ¿no? Porque no es para menos. Aparte la fuerza de que cuando avienten el agua de un tanque que es para matar, pues sí es una cosa muy, muy impresionante. ¿Alguna pregunta más? Entonces, si les parece bien, damos por concluida esta sesión. Marion, pues muchas gracias por tu intervención, y como es rigor y para que tengas una constancia, el Seminario de Educación Superior, o lo que sigue existiendo, el seminario o el programa de placer, te ofrece este reconocimiento, y muchas gracias, Marion, por habernos acompañado. Gracias. Pues bien, como ya quedamos, nos vemos la próxima semana, ¿les parece? Ya queda, la próxima semana es la penúltima, entonces, ya vamos a acabar. Pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, y Marion, otra vez, muchas gracias.